¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo los invito a hacerse amigos, a ocupar la mesa central. Les damos informalmente, los invitamos realmente a tomar ubicación en la mesa central. En esta ocasión solo tenemos dos premisas. La primera es pedirles la gentileza de que pongan los celulares en modo silencioso, ya que este encuentro es transmitido y registrado por la señal de Senado Televisión y deseamos tener la transmisión más limpia posible. Y por otro lado, comentarles o pedirles encarecidamente que por este mismo motivo, por la transmisión de Senado Televisión, cuando llegue el momento de las preguntas, levanten la mano para que les podamos acercar un micrófono inalámbrico. Si bien por la amplitud de este salón nos podríamos escuchar, la idea es que si no son tomados por el micrófono, no se va a tomar para la transmisión de televisión. Así que por favor, les pedimos todos los que hablen que levanten la mano, así cómodamente les acercamos el micrófono. ¿Sí? Tenemos más lugares en la mesa, ¿eh? Están muy cómodos, han disfrutado un cafecito ya. ¿Estamos bien? ¿Nuestras autoridades estamos bien? ¿Podemos dar inicio? Perfecto. Les damos formalmente los muy buenos días en nombre de la Dirección General de Comisiones al Salón Perito Moreno Frondizi del edificio Alfredo Palacios, anexo de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, donde participaremos de la charla La economía y el presupuesto nacional en la coyuntura electoral. Este encuentro ha sido organizado por el Grupo Diálogos y Consensos, conformado en el año 2014 por un grupo de asesores y técnicos parlamentarios con la intención de generar un debate de ideas que comprenda la realidad política, técnica y académica sobre temas de interés nacional y parlamentario. Queremos agradecer, nos acompañan autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, equipos legislativos, nacionales, provinciales y municipales, miembros de diversas universidades, periodismo. Especialmente le damos la bienvenida a la doctora María Eugenia Meiners, de la Dirección de Administración Financiera del Ministerio de Defensa de la Nación. Para darles la bienvenida, la palabra del licenciado Mario Dodaro, director general de comisiones. Licenciado. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, gracias por venir. Esta es una iniciativa que no es mérito mío, es la iniciativa de un grupo de secretarios de comisión, de Luis Vivacqua y asesores. Nosotros simplemente le ofrecimos el espacio institucional y celebramos el entusiasmo en este tipo de proyectos con el que estamos totalmente de acuerdo, por supuesto. Le damos la bienvenida a los funcionarios y amigos de otras reparticiones, a nuestra casa, el Senado de la Nación. Recuerdo que cuando hablábamos con Luis y con Maxi de estos temas hace mucho tiempo, elegir un eje central que a todos nos competa, que aglutine, que sin banderas y totalmente multidisciplinario se encuentre aquí en el Senado para tratar estos temas que son de largo plazo en realidad. Cuando el título parece confundir, pues en la coyuntura electoral, pero sin embargo la idea es que, aprovechando tal vez esta coyuntura electoral que nos encuentra más tranquilos, podamos debatir cuestiones más profundas. Nadie es ajeno a la importancia que tiene el presupuesto nacional, que es el plan de un gobierno. Es un plan cuando se habla de un gobierno hablamos del Poder Ejecutivo y junto al Poder Legislativo con la representación de la sociedad y sobre todo en este ámbito en el que estamos, de las provincias. Y luego cómo se distribuyen esos recursos con eficiencia y atendiendo el bienestar general. Esto más o menos el esquema lo van a explicar un poco mejor, pero lo que sí, desde la Dirección de Comisiones, lo que buscamos es que no se agote en el día de hoy
con esta temática, sino que tomando como eje el presupuesto y la política fiscal que abarca el resto de las áreas de gobierno, de salud, de defensa, y por qué no, nos permita planificar mejor el país que soñamos. Quiero que este ámbito sea el de ustedes, que hoy no somos tal vez tantos, pero tampoco es la idea que esto sea masivo. No buscamos ni una foto, ni tampoco buscamos que esto sea un ámbito masivo, porque lo que perseguimos es un debate de alto nivel, y los invito a que nos traigan, además de estas, más iniciativas en otras áreas de interés. Yo tengo algunos proyectos que se los voy a presentar luego, pero quiero que sea eso, que eso sea esa es la aspiración nuestra, que esto no se agote en el día de hoy y que siga creciendo. Estoy seguro que va a crecer y que se transforme en un instrumento para la toma de decisiones de política pública, porque aquí quienes estamos, secretarios de comisión, asesores, funcionarios, que en definitiva son los que estudian, los que se reúnen, los que trabajan diariamente en estos asuntos, y son los que justamente los que les interesan y vienen solo por eso, para adquirir conocimientos, para intercambiar ideas y sobre todo para conocernos. Así que les agradezco, me alegra mucho encontrar viejas caras conocidas acá, Nacho, está siempre joven vos. Bueno, bienvenidos a todos y lo dejo en manos de Luis, no sé si querés decir algo o no. Bueno. Licenciado, pasamos ahora a la mesa la economía y el presupuesto nacional en la coyuntura electoral. Participan como oradores el señor Ramiro Castiñeira, economista jefe de Econometric, y el señor Carlos Guberman, director de análisis fiscal tributario de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Modera este encuentro el señor Ignacio Bruera, economista, integrante de Diálogos y Consenso, director nacional de Planificación y Monitoreo de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Territorial del Plan Belgrano de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sobre el licenciado Bruera, les comentamos que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Università degli Studi di Bologna y máster en Economía Urbana por la Universidad Torcuato Di Tella. Es especialista en Desarrollo Productivo y Territorial, docente universitario y consultor en Economía Industrial y Desarrollo Económico Local. Entre 2004 y 2011 se desempeñó como investigador de la Fundación Observatorio PYME, siendo responsable del área de investigación y estudios especiales. Ha coordinado equipos de investigación y publicado una variedad de trabajos y artículos referidos a la realidad de las pymes, la producción y las economías regionales de la Argentina y de América Latina, con especial interés en temas estructurales como los sistemas de transporte. Al licenciado Bruera le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto contar con todos ustedes aquí, especialmente con Ramiro, Carlos, bueno, Mario, más que agradecidos por todo el apoyo a esta iniciativa. Luis, Maxi, el resto de los integrantes de Diálogos. Bueno, la verdad que es un gran gusto retomar después de tanto tiempo este ciclo de charlas, seminarios, debates que hemos lanzado desde el 2014, 2015 con tanta fuerza y bueno, un poco el devenir de cada uno de nosotros en la gestión pública y en otras obligaciones nos ha alejado un poco. Queremos retomar esta iniciativa, como bien se está planteando, y fundamentalmente nos parecía empezar con una cuestión que a todos nos tiene en vilo hace tiempo, pero especialmente desde quizás principios del 2018, que tiene que ver fundamentalmente con la economía. Y no, más allá de las típicas charlas que podemos tener informales en materia de coyuntura, de qué pasa con tales variables, con tales otras, estamos buscando fundamentalmente que entender desde lo técnico y al mismo tiempo lo político cómo puede repercutir esto en el futuro en términos estratégicos, es decir, no solo 2019, sino fundamentalmente 2020. Bueno, aquí se está sumando el tercer integrante del panel, Juan Mariscal, que ahora vamos a hacer la presentación adecuada, si están de acuerdo. Cierro y ahora le presentamos a Juan. Bueno,
La verdad que es un gusto, un placer. Dijimos de convocar y hemos convocado adecuadamente. Y creo que estamos cubriendo todos los aspectos de lo que nos toca hablar para esta coyuntura económica en el año electoral tan marcado. Yo me permito lanzar una o dos preguntas simplemente para el panel y después, por supuesto, dejarle la voz y el control del panel a los especialistas. Fundamentalmente, bueno, ¿qué pasa con la economía? Es la gran pregunta en términos generales. Y tenemos un presupuesto adecuado para esta coyuntura económica, para resolver también temas estructurales de largo plazo. Es decir, no solamente el 2019, ¿cómo vemos en la economía de acá el 2022, 2023? Podemos recuperar un sendero de crecimiento y desarrollo que hace 10 años que evidentemente no logramos romper esa frontera de posibilidades de producción, diríamos los economistas. Y por otro lado, bueno, la cuestión impositiva y la cuestión del presupuesto nos lleva también bueno, desde la oficina de presupuesto y desde Hacienda, a encontrarle la vuelta a algunos interrogantes concretos y específicos para ver qué tenemos un poco como sociedad como desafío en los próximos años. Con esto cierro, presentemos a Juan y después ¿Cómo presento a no? los panelistas. Junto a Ramiro Castiñeira y Carlos Guberman participa también como orador de esta mesa el señor Juan Mariscal, subsecretario de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda de la Nación. El licenciado Bruera es quien va a dar el orden a los oradores, así que le damos la palabra. No, muchas gracias de nuevo y voy a presentar a los oradores. Juan Mariscal, subsecretario de Ingresos Públicos, ¿correcto? Política tributaria en general, claro. Y bueno, economista, no sé, Juan, presentate vos porque no sabíamos si veníamos, no tengo nada preparado realmente, no, pero por favor, disculpa. Perdone, no, recién llego de La Plata y por un tema que surge, el Ejecutivo por ahí es así, surgen temas y te llevan. Soy contador público, me dedico a temas tributarios y actualmente estoy en la Subsecretaría de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda. Antes que nada, gracias por la invitación. Creo que es necesario, me imagino que varios son, o la gran mayoría, asesores legislativos. Creo que es necesario empezar a dar estos debates para darle fundamento también a la política sobre los desafíos que tenemos como sociedad y como gobierno, ¿no? A mí me gustaría, estos días, siempre que hay crisis económica, salta el tema de la presión fiscal. Es como, parece algo lógico que hay crisis y la presión fiscal comienza a hacer noticia. A mí me gustaría un poco hacer una especie de raconto de dónde se arrancó y dónde estamos en materia de política fiscal. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Macri arrancó en diciembre del 2015 con una serie de distorsiones, un tipo de cambio, que Ramiro y Carlos seguramente ahondarán de mejor manera. Lo que se hizo en su momento fue levantar los derechos de exportación cuando mueve tipo de cambio de 9 a 16 para generar un mayor volumen de exportaciones. Recordemos que las exportaciones estaban 30% abajo en términos estancadas en dólares. En el año 2016 se sancionan un par de leyes que pasaron inadvertidas. La 27260 de blanqueo y previsional, que impacta en bienes personales, bajándolo. Recordemos que bienes personales el año pasado vuelve a instaurarse por pedido de un sector de la oposición, pero la baja en sí fue en términos de recaudación en el año 2016 de 50.000 millones de pesos, y el año pasado se reinstauró las nuevas alícuotas y se espera recaudar no más de 20.000 millones de pesos. También la famosa tabla del artículo 90 y las deducciones personales en ganancias, que se actualizó en monto, el mínimo no imponible, y se actualiza automáticamente de manera tal de que ya no depende del gobierno de turno, del humor del Ejecutivo, poder ejercer esa potestad. Y por último, a fines del 2017
que establecen la reforma tributaria con 4 grandes argumentos. Impuesto a las ganancias, pasando del 35% al 25% para aquellas empresas que reinviertan sus utilidades, un poco en línea con los países OCDE. La devolución del IVA transcurridos 6 meses cuando las empresas realicen inversiones. Y lo que me parece más importante y que indirectamente creo que se ve reflejado hoy cuando se ve un proceso de desaceleración económica, el establecimiento del mínimo no imponible en contribuciones patronales, que pasó actualmente a 7.000 pesos, o sea, eran 12.000 pesos para llegar al año 2021, que se iban a instaurar el 20% cada año, ajustado desde el 2019. Esto es 7.000 pesos brutos por trabajador actualmente. A su vez, el Poder Ejecutivo se quedó con una potestad de poder adelantarlo a ciertos sectores. Eso se hizo ya en el 2018 para el sector textil y, como sabrán, hace un mes, creo ya, o un poquito más, para lo que es economías regionales, favoreciendo más que nada a 150.000 trabajadores y que benefició en todo el país. Por último, no es menos cierto que el efecto de la reforma también iba acompañado con el consenso fiscal. Dicho consenso lo que establece es una baja gradual de ingresos brutos que en este contexto económico se sigue sosteniendo y a su vez también la baja de sellos, quedando muy puntual en algunos sectores. Dentro de la reforma estaba omitiendo nada más y nada menos también que el pago de cuentas de impuestos impuesto al cheque, a los créditos y débitos bancarios, que iban también gradualmente hasta el año 2021 a llegar que todo eso termine siendo pago a cuenta de ganancias. La situación obligó que se firme una adenda y consenso que este año hizo que la baja el freno del pago a cuenta en impuesto al cheque quedó en el 33% que se estableció en el año pasado. Recordemos que antes de la reforma era el 34% de créditos, para lo cual era el 17%, hoy está en el 33%, la idea es poderlo llevar el año que viene al 50% para seguir con esa aceleración y frenamos, a pedido también de las provincias, la baja gradual de impuesto a los sellos. En definitiva, y más allá de la situación económica, que es compleja, que es complicada, que seguramente Ramiro y Carlos se referirán, lo que queremos desde el Ministerio de Hacienda también y el Ejecutivo también es salir un poco a decir que se han establecido políticas para mejorar en orden fiscal de donde veníamos de punto de partida. Y también es cierto que los derechos de exportación que tuvimos que instaurar allá por septiembre del año pasado van en contra del espíritu que se buscó y que se busca, pero la situación macroeconómica obligó a instaurarlos. También recordemos que esos nuevos derechos están topeados, para lo cual, lamentablemente, inflación mediante, también la alícuota efectiva de estos derechos va a ir menguando hasta desaparecer en diciembre del 2020. Dicho esto, me parece necesario que se generen debates sobre política fiscal, y cuando hablamos de ingreso tenemos que hablar de gasto, y cuando hablamos de gasto, cómo quedó compuesto el gasto de la Administración Nacional y cómo quedó compuesto el gasto de las provincias, cuáles son las posibilidades de seguir reduciendo o no el gasto. Me parece que hay que empezar a exponerlo porque se habla, yo soy contador y supongo que acá habrá también contadores. El contador habla de la presión fiscal y hace una parte del derecho tributario como si no fuese parte del derecho financiero. O sea,
se recauda para un gasto y la sociedad y el gobierno va fijando ese gasto, el poder legislativo. Me parece que es necesario el debate en conjunto y amplio y no apartarlo, porque si no se generan distorsiones a la hora de hacer evaluaciones. Me parece que este es el camino también, empezar a juntar, a reunirnos, a discutir y también estos son ámbitos de generación de ideas y más que abiertos. Buenísimo, Juan, muchas gracias. Escucha, seguramente hay muchas preguntas, muchos interrogantes, no sabemos de cuánto tiempo disponés. De cualquier manera, voy a presentar adecuadamente al resto de los panelistas. Y bueno, yo tengo una, dos, tres, me van surgiendo varias, pero bueno, en principio seguimos con las exposiciones y si están de acuerdo, al final hacemos una ronda de preguntas, micrófono mediante, inalámbrico, ¿ok? Bueno, déjenme presentarle a Ramiro Castiñeira, voy a corregir, no economista jefe de Econométrica, sino director de Econométrica. Ramiro, bueno, es licenciado en Economía de la UBA, con una maestría en Economía también en la misma casa de estudios. Bueno, él es responsable de distintas proyecciones y elaboración de informes que se publican con un equipo importante. Yo soy fanático de esos informes, tengo que admitirlo, cada vez que llega, lo primero que hago, corto todo y los leo, porque la verdad me parecen muy lúcidos y muy al punto. Presta asesoramiento financiero a distintas empresas para el armado de carteles de inversión. Esperemos que esto ocurra con más fuerza en el futuro, pero seguramente es clave para la recuperación. Asesor externo del Mercosur, colaborando en el armado de informes que permitan la armonización de estadísticas públicas. Y bueno, informes de su autoría, muchos, donde se analiza la evolución de la macro argentina fundamentalmente, con especial énfasis en finanzas públicas y balanza de pagos. Bueno, Ramiro nos contaba que está con otros proyectos ahora que seguramente nos puede contar, siempre en el marco de la discusión del panel, ¿no? Y bueno, a Ramiro lo deben ver seguido, ¿no? En diferentes medios, es el referente de econométrica en ese sentido, no solamente de econométrica, con lo cual, bueno, en fin, tenemos una larga capacidad también comunicativa en ese sentido, de los temas que muchas veces son difíciles, ¿no? Voy a presentarlo a Carlos también, antes de darle la palabra, y ahí arrancamos definitivamente con el panel. Carlos, bueno, es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario, máster y doctorando en Economía por UCEMA. Ejerció muchos cargos durante los últimos años, entre ellos director general de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, asesor de la Presidencia del Banco Central de la República Argentina, organismo donde se desempeñó también en el área de análisis macroeconómico, asesor en temas presupuestarios y financieros del Honorable Congreso de la Nación y consultor del PNUD en Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía de la Nación, antiguo Ministerio de Economía. Recordemos, Carlos es director en la Oficina de Presupuesto del Congreso, bueno, un ámbito que se está fortaleciendo y generando informes también muy buenos que los recomiendo ampliamente. Así que bueno, no sé, Ramiro, Carlos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca hablar de economía, así que un tema crucial, como siempre en Argentina. Quiero marcar, me gusta siempre hacer analogías, soy medio fanático de eso, voy a marcar una que me permite entender dónde está Argentina parada en el mundo, porque la discusión en Argentina se quedó en el tiempo, lamentablemente hablando, y acá, dado que es ni más ni menos que el Senado, me parece que tenemos que tomar dimensión de que nos quedamos en el tiempo. Y lo digo para tomar conciencia. ¿Y qué ejemplo me gusta hacer? Por ejemplo, supongamos un viaje de Buenos Aires a Mar del Plata. Hay millones de temas para discutir en el viaje. Por ejemplo, a qué velocidad vamos a ir, a qué ruta vamos a tomar, si vamos a poner muy fuerte o no la música, qué música vamos a escuchar, si vamos a poner el aire acondicionado, en qué estación de servicio vamos a parar, si vamos a comer algo mientras paramos a comer. Bueno, el mundo discute exactamente eso.
y lo discute apasionadamente. O sea, se marcan un objetivo, un rumbo, y después discuten nada más todos estos temas que hacen a la comodidad del viaje. ¿Quién va a manejar? Si nos turnamos en manejar o no, si viajamos de noche o no. Mirá los temas que van surgiendo. Si hay pendrive o hay CD. O sea, hay millones de temas para discutir, pero el rumbo ya lo tienen claro. Ahora, si suben los 4, eso es lo que sucede en el mundo. Ahora, se suben los 4 argentinos al mismo auto y lo que discuten, antes de poner la llave, antes de fijar si hay nafta, es si vamos a Córdoba o a Mar del Plata. Medio auto quiere ir a Córdoba y medio auto quiere ir a Mar del Plata. Y por cada kilómetro que haces para ir a Mar del Plata, te alejas 1 kilómetro a Córdoba. No hay manera en esa situación de ponernos de acuerdo. O sea, el problema de Argentina es que discutimos directamente el rumbo. ¿Y por qué quiero marcar esto? Para empezar a llevarlo a tierra. A ver, Estados Unidos tendrán profundas diferencias, como bien lo marcaba en este viaje. Republicanos y demócratas se matan todos los días para discutir algunos puntos. Ahora, hay algunos que no se discuten. O sea, el capitalismo y el libre mercado, y en qué magnitud y en dónde es la injerencia del Estado, no se discute. Republicanos y demócratas no discuten si hay que apoyar a Guaidó o a los Castro. Argentina discute cuestiones que son básicas y que hacen de que Argentina sea una bomba de tiempo que, mirá, no se definen ellos mismos. O sea, ¿por qué no vino la lluvia de inversiones? Porque no saben por dónde van a ir. No es lo mismo, si vamos a Mar del Plata me llevo la malla y si vamos a Córdoba me llevo otra cosa, no sé, me voy a hacer trekking, vamos a caminar por la sierra. No es lo mismo un bolso que el otro. Entonces, si no vino la lluvia de inversión, es porque nos tienen miedo a nosotros, porque nosotros no definimos qué queremos de país. Y ahora, otro punto no menor. Cuando salimos al exterior los argentinos, siempre vamos a los mismos lugares, son todos de la OECD. O sea, vamos a mirar las estadísticas, a dónde viajan los argentinos y viajamos a la OECD. Bajamos a Miami, a Estados Unidos, nos vamos a Europa. De hecho, nuestras propias raíces, casi todas son europeas, porque los barcos que vinieron, pero después coqueteamos con el socialismo. Y no es menor el punto, porque si discutimos algo básico, no pretendan que el mundo venga a la Argentina. Nosotros terminamos armando una estructura legal de economía cerrada. O sea, por no querer meternos en el mundo, hicimos una estructura legal de economía cerrada que se quedó en el tiempo. Entonces dicen, no, pará, estas leyes son obsoletas y encima no tengo ni idea si las querés respetar. Y ahí está Argentina en el mundo, discutiendo adentro con las ventanas cerradas, que vos ves desde afuera y decís, se están matando ahí adentro. ¿No? Y después el mundo sigue en la autopista, podés hacer desaparecer la Argentina que el mundo va a seguir girando y no va a faltar soja, Así que no somos trascendentes en el mundo, ya lo demostramos. Argentina hace una década entera que no crece y el mundo hace una década que crece. O sea, entonces tenemos que entender que Argentina le pifió de modelo. Cuando nos caiga la ficha que le pifiamos de modelo, es que decimos, ¿qué pasó, muchachos? ¿Cómo puede ser que solo caemos? Porque Argentina en el mundo hace 7 décadas, si querés, mientras el mundo crece al ritmo del 3%, Argentina crecía al ritmo del 1%, porque el promedio da 1 y el promedio del mundo da 3. En la última década, el mundo se aceleró, los emergentes en particular se aceleraron y nosotros frenamos a 0. Crecimiento en la última década, exactamente, Argentina no crece, tenemos el mismo nivel de PBI que cuando discutíamos con la 125. O sea, tomen dimensión de lo que hablo. Una década atrás estábamos discutiendo la 125. El mundo ya se recuperó de la crisis subprime. No existe más la crisis subprime. Quedan los libros de historia para los pibes que estudian economía, nada más. Y nosotros seguimos en el mismo PBI. El PBI que es la producción, ¿no? De todo lo que producimos nosotros, lo medimos, decimos, bueno, ¿cuánto vale? Bueno, seguimos con el mismo PBI, con el detalle de que si en una década no crecimos, hay un 10% más de población que tenemos que repartir entre todos.
En consecuencia, ¿por qué vemos que los ingresos se nos caen? Y porque cada vez tenemos menos para repartir entre más. O tenemos lo mismo para repartir entre más. Y esto no frenó, O sea, el mundo, si querés, hoy mismo para Argentina, lo único que quieren saber es qué decisión vamos a tomar. Porque no es medio punto, ya la discusión no es si medio punto más de PBI de déficit fiscal o no. El mundo no está diciendo, mirá, no, Argentina si no tiene un déficit de 3,5, no invierto. No está discutiendo. No van a invertir si apuntamos para el socialismo. Y lo digo porque estuvimos coqueteando demasiado con el socialismo. Entonces, si no tomamos conciencia de que el mundo, o sea, después no vayan a pasear por el mundo a Italia, si pregonan el socialismo, vayan a donde hay socialismo y vean como socialistas. Y no es menor lo que digo, porque estamos estancados hace una década, porque el mundo no tiene terror, que no sabemos hacia dónde vamos a ir. Y exactamente en las elecciones, casi que estamos diciendo eso. Es el único país del mundo que cada 4 años se pregunta si Mar del Plata o Córdoba, si socialismo o capitalismo, cosa que el mundo ya no lo discute más, lo discutió, incluso también hubo sangre, porque la caída del muro de Berlín fue en cierta medida esa discusión, y que en el mundo ya se dirimió a fin del siglo pasado, y nosotros estamos en pleno siglo XXI discutiendo la misma pavada. Peor, porque ya tenemos el boleto picado, sabemos cuál es el número ganador. Porque si me decís que lo discutís a la altura de cuando Marx se lo preguntó, igual está bien, recién nacía el capitalismo, había margen para discutir, como teórico hace una idea, listo. Siglos después te das cuenta que falló, de que no hay un país socialista que funcione, y nosotros seguimos coqueteando. Porque Latinoamérica entera está con el socialismo del siglo XXI. A ver, el muro de Berlín ya cayó. Entonces, eso como marco de análisis. Me parece fundamental justamente en esta institución marcarlo. De que, fíjense que es, a mí me toca la macroeconomía, me toca la coyuntura, pero estamos discutiendo algo tan básico que me parece que es oportuno marcarlo. Y ahora me voy a meter en un poco de coyuntura, ahora sí, y un poco de algo que preocupa mucho acá, que son las finanzas públicas. Me voy a aprender primero con finanzas públicas. La Unión Europea me gusta mucho hacer el marco de referencia de Europa. Europa, primero porque justamente están los españoles y los italianos, que tenemos sangre casi toda de allá, y nos vamos a pasear por allá. Entonces, si nos gusta tanto, bueno, empecemos a ver, y encima crecen, veamos por qué crecen. Si nosotros tenemos un PBI estancado de $10.000 y Europa tiene un PBI de $30.000, $40.000, bueno, muchachos, evidentemente algo hicieron bien ellos y nosotros no. Y para que tomemos dimensión, imagínate que vos tenés $30.000 de ingresos anuales. Tu hermano tiene $30.000 de ingresos anuales. Para que tenga un parangón, nosotros tenemos el PBI argentino, son $10.000 de ingresos. Pero suponete que vos, tu hermano, tus amigos, o sea, si todos tienen un nivel de ingreso tan elevado, las discusiones son otras. La Argentina se quedó y estamos, es un tercio de los ingresos que tienen los países del OECD. Por eso es tan importante que Argentina ingrese al OECD. Algo que me parece fundamental, de que este gobierno está arrancando, que nos metamos en el mundo, y que nos metamos en el mundo, que nos va a permitir, si nos metemos en la OCDE, cuando vemos la grilla, vamos a ver que calificamos en todos, último puesto ya, dentro de la OECD. Último puesto, en todo. Entonces ahí si ponemos la vara y nos damos cuenta que en todo estamos últimos, nos vamos a dar cuenta del retraso que tenemos, y después caminar por pasto pisado, lo que hay que hacer. Hay que caminar por pasto pisado. Ya pasó Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, Canadá, Suiza. Sigo tirando nombres, y el último que acaba de pasar es Chile. Y nosotros seguimos discutiendo si hay que caminar a campo traviesa. Un invento lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo qué sé. Porque me parece más cómodo. O no sé por qué. O sea, el camino está marcado. O sea, es como cuando uno es maratonista. El que está delante de todo, y fíjense, a veces sucede en carreras y principalmente en ciclismo, que es mucho más rápido y por lo tanto le puedes pifiar. Si el que está primero no solo tiene que cuidarse de los que están atrás, también tiene que darse cuenta si en la próxima curva hay que doblar o no.
O sea, son los que están liderando algún pelotón. Y fíjense alguna carrera que alguno que está liderando a veces se equivocó un segundo y perdió el puesto y queda, no sé, entre los 10 primeros ahora. Argentina no tiene ese problema, porque Argentina está atrás de todo, lo único que tiene que seguir es a la manada. Y no la queremos seguir, eso es lo sorprendente. Que Argentina haya desdoblado el tipo de cambio habla de un fracaso, pero es monumental, es monumental, porque hablar de desdoblar el tipo de cambio en el momento del muro de Berlín, te lo creo, toda Latinoamérica tenía eso. A desdoblar el tipo de cambio en el siglo XXI, pero te saliste del mapa de una manera. ¿Y por qué? En el capitalismo la esencia son los precios. Si vos querés asignar la oferta y la demanda, lo haces con los precios. Si no, sos socialista. ¿Por qué? Porque en el socialismo tenés un burócrata que se cree superior, que se cree que es superior a la cabeza de absolutamente todo y sabe las voluntades de absolutamente todo, que intenta, vamos a hacer maíz tanto de producción, trigo tanto de producción, y la vamos a gastar de esta manera. Como un nene de 2, o sea, tratan a toda la población como un nene de 2 años, que hay que tomar todas las decisiones por él. Entonces, en el capitalismo las decisiones son individuales y para equilibrar la oferta y la demanda se usa la señal de precios. Que Argentina haya desdoblado el tipo de cambio hace que Argentina se desvincule del mundo comercialmente. Para que tengan dimensión de lo que hablamos. A ver, para peor, o sea, es desdoblar el tipo de cambio, administrar las importaciones como fue la locura de las de Jai, y encima, sobre las exportaciones le ponemos cupos. En el mundo se mata por exportar y nosotros al que exporta le ponemos cupos, o le poníamos hasta hace poco. Queremos sacar las retenciones y nunca las terminamos de sacar. El mundo subsidia al exportador y nosotros penalizamos al exportador. Entonces, no solo tenemos cupos, o coqueteamos que de vez en cuando 2 días ponemos cupos, 2 días no. Ponemos 2 días retenciones, 2 días no. Sino también que al desdoblar el tipo de cambio, al exportador le toca el tipo de cambio más bajo. Y hace de que gane monedas el que exporta. Y no es menor, porque Argentina se hizo grande exportando. Entonces, fíjense que Argentina creció gracias a las exportaciones. Y aniquilamos las exportaciones directamente con desdoblar el tipo de cambio, retenciones y cupos. Que te puedo entender en el marco de las discusiones de los 80. Pero hoy no, ya no, muchachos, ya aprendió el mundo que por ahí no. Vamos por el pasto pisado. Entonces, y en lo que, ahora nuevamente, en lo que es finanzas públicas, ¿qué hace la Unión Europea? La Unión Europea busca tener unas cuentas públicas en orden, porque las cuentas públicas en orden permite una moneda sana. Cuentas públicas sanas permite una moneda sana. ¿Por qué Argentina no tiene una moneda sana? Porque nunca tiene las cuentas públicas sanas. Y vamos a ponerle números a esto. Dentro de la Unión Europea, el déficit fiscal máximo tolerado dentro de los países miembros de la Unión Europea son 3 puntos del PBI. Nuevamente, dentro de la Unión Europea, casi 20 países dicen, muchachos, acá nadie puede tener un déficit fiscal máximo de 3 puntos del PBI. Y los endeudados, como Italia, por ejemplo, Italia le dicen, los 20 le dicen, vos no podés tener un déficit fiscal mayor a 2 puntos del PBI. Y el número, primer punto no menor, hablan de déficit. O sea, no es necesario tener equilibrio en las cuentas públicas, y ahora voy a marcar el porqué. O sea, porque hablan de un déficit chico, pero déficit al fin, financiero, no hablar del primario. Hablar del déficit primario es un error que nos conduce a errores, nos hace creer que tenemos equilibrio fiscal cuando no lo tenemos. El mundo habla de déficit financiero porque así como nosotros sabemos si pudimos ahorrar o no ahorrar después del pago de la tarjeta, el mundo también hace eso. O sea, a ver cómo le va a la finanza pública. Bueno, pagá todo y decime cuánto te quedó. Porque si no empezamos a decir, no, pará, pero esto no lo pago, los intereses no los pago, o no los considero. Bueno, y también, mirá, estas son inversiones prioritarias. Bueno, entonces, inventamos de nuevo el déficit primario, el neto de intereses y neto de inversiones prioritarias, y vamos a tener un superávit. Es ridículo. Nos automentimos. El déficit después de pagar todo, y después de pagar todo, ahí te das cuenta cuánto tenés.
Entonces, Europa el máximo es 3 puntos del PBI y para los endeudados 2 puntos del PBI, que se que aplicaría para nosotros. Pues nosotros estamos endeudados ahora. ¿Y por qué 2 puntos del PBI? Porque si tu economía crece a un ritmo del 2% o a un ritmo del 3%, y vos tenés un déficit del entre 2 al 3%, vos mantenés estable el ratio de deuda. Tu deuda crece a un ritmo que también hace que crece al mismo ritmo que la economía. En consecuencia, si haces el análisis una década después, seguís teniendo el mismo déficit en proporción. Es decir, la deuda en porcentaje de tus ingresos, en el porcentaje del PBI, es el 60%, una década después, aún teniendo un déficit del 2 o 3%, una década después también va a ser del 2 o 3%. Entonces, ese punto no es menor. Y ahora, ¿cuál es, dado que ya sabemos cuál es la regla de Europa, cuál es el déficit de Argentina? Cristina se fue dejando un déficit fiscal, a ver, Argentina tiene déficit fiscal desde que creó el Banco Central, porque ahí arrancó el populismo a financiarlo con la maquinita para comprar voluntades, ¿no? Pero, o sea, por eso hace 70 años que tenemos inflación, porque hace 70 años que aumentamos el déficit fiscal y lo financiamos con maquinita. Esa es la historia. Cristina, ¿con cuánto se fue? Con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. O sea, que es más del doble del máximo tolerado, no el promedio, del máximo tolerado dentro de la Unión Europea. Y que para países endeudados sería más del triple. Entonces no nos podemos preguntar por qué tenemos inflación. Tenemos inflación porque tenemos las cuentas públicas destruidas. Antes de tocarle el timbre al FMI, ¿cuál era el déficit de Argentina? Antes de tocarle el timbre, antes de pedir del llamado a los bomberos. Porque el FMI no vino a ayudar, no vino a rescatar, si querés. Si esto no colapsó fue gracias al FMI. ¿Cuál fue el déficit fiscal antes de tocarle el timbre? 6 puntos del PBI. O sea, que el gradualismo lo bajó, sí, en un punto. ¿Y le alcanzaba? No, porque si vos te endeudás a un ritmo de 6 puntos, esto vuela por el aire. Porque si tu economía crece al 3, pero vos te endeudás al 6 para financiar tu déficit, esto hace crecer la deuda y en un momento se agota la tarjeta. Bueno, nosotros hicimos eso. Pasamos la tarjeta, no había más guita. No había más guita también porque vos veías adentro del auto cómo se matan a piedrazos. Vos decís, ¿cómo le voy a prestar a estos delirantes? ¿Qué me van a pagar si no saben ni prender el motor? Y estos me están pidiendo plata. Y el mundo se corrió. Y es lo que tenían que hacer. Porque si no nos podemos poner de acuerdo, si Córdoba o Mar del Plata, está bien que no nos preste el mundo. Y menos mal que no lo hace. Primero definamos a dónde queremos. Si queremos Europa, queremos la OCDE, de hecho Italia, copiémoslo. Argentina es una estructura legal de economía cerrada. Toda su legislación laboral, comercial y tributaria se quedó en el tiempo y no sirve para la globalización. Hay que agarrar cualquiera de estos países, elijan uno, ¿Qué quieren? ¿Alemania, Suiza, Canadá, Australia, Estados Unidos? ¿Por cuál país pasearon en los últimos 15 días que tuvieron libre? En esos 15 días seguramente vieron cómo se organizan, ¿no? Hoy por suerte se puede ver también por YouTube. Hay que agarrar la estructura del país que quieran, tachar, por ejemplo, dice Canadá, tachan y ponen a Argentina, listo, y ahí tienen la legislación que hay que hacer. Después la acomodan a cuál, pero no podemos. A ver, hicimos de legislación unos bodoques así, que son todas enmiendas encima. Y que si queremos corregirla de a uno, nos va a llevar la vida. Entonces, si bien lo mío es macroeconomía y focalicé una regla fiscal que me parece muy interesante en Europa, no quiero extenderme más, no quiero sacarle tiempo al resto del panel. Me quedaron muchísimas cosas en el tintero, como es hablar de inflación, como es hablar del nivel de actividad justamente de acá a las elecciones, de otras cuestiones, pero bueno, no quiero sacar tiempo. Lo que sí quise marcar, sí. 5 más para hablar de inflación. Sí. Creo que es un ejemplo de inflación. Sí, dale. Bueno, me dan 5 minutos más para hablar de estos puntos, así que me voy a aprovechar y me voy a meter.
Respecto a inflación, yo recién dije cuál es la esencia de la inflación en Argentina. Argentina tiene inflación porque no logra acomodar las cuentas públicas y le damos a la maquinita para financiarlo. Vamos ahora a esos son los 70 años de inflación. ¿Por qué tenemos inflación? Es por eso. No es, Argentina, lo peor que tiene es que si hay algo que el mundo solucionó es la inflación, ¿eh? Y lo peor es que acá un mea culpa para lo que son nuestros colegas, los economistas, puertas adentro, Argentina se inventa sus propias teorías de lo que genera inflación. Esto es como querer preguntarnos cuál es la pólvora. El mundo ya sabe, no solo sabe, lo solucionó y hay pruebas concretas de que lo solucionó. Los desarrollados tienen una inflación del 1% y los emergentes del 5%. Y la estoy inflando para arriba. Y nosotros 5 nada más que en los últimos 30 días. O sea, y encima sobre eso, los economistas van y hablamos no, porque Argentina tiene inflación, la inflación la genera el tipo de cambio. No, porque la inflación la genera los supermercados. No, porque la inflación la generan los salarios. No, porque la inflación es una inflación de costos. No, porque las expectativas generan inflación. Ridiculeces. Tomemos conciencia que Argentina, adentro, con las ventanillas abiertas, cuando discuten, que vemos que discuten desde afuera, discuten directamente ridiculeces. ¿Por qué? Porque el mundo ya solucionó la inflación. Bajemos la ventanilla, le preguntamos a alguno, ¿viste cómo está perdido? Che, disculpame, ¿cómo se va Córdoba de Callao? Y te dicen y se acabó. Dejemos de discutir a puertas adentro porque evidentemente discutimos pavadas. A ver, la inflación es un fenómeno monetario. No lo digo yo, lo dijo Milton Friedman, premio Nobel. Me cuelgo de su premio para decir esta afirmación. Y el mundo lo entendió, no discutamos más. Porque si no tienen inflación, es que ya este tema está solucionado. Entonces, para no emitir, tenemos que primero acomodar las cuentas, que es el seguro de no emitir. Porque ahora lo que pasó con Cambiemos es, a ver, Cristina le daba la maquinita diestra y siniestra, por eso reflotó la inflación en la Argentina. Vino Cambiemos y como tuvo que comprar reservas, dado que Cristina se fue vendiendo hasta dólar futuro porque ya no había ni reservas, emitió el equivalente a 20.000 millones de dólares. Que por más noble que sea la recomposición de reservas, emitiste a un equivalente a precio actual 800.000 millones de pesos. Es evidente que eso va a volar con inflación. ¿Y cuánto tenemos de inflación? 50%. O sea, compramos con las reservas que dilapidamos durante el cepo, esa locura del cepo, remarco esa locura del cepo y desdoblar el tipo de cambio, esas reservas que perdimos durante ese contexto, después Cambiemos, la quiso recomponer, compró emitiendo una tonelada de pesos que hoy la estamos viendo en inflación y en consecuencia hoy Argentina tiene inflación porque compró las reservas que dilapidó durante el cepo con emisión. Y ahora vino el fondo y que nos dijo, muchachos, apaguen la maquinita, basta de financiar al déficit fiscal, basta de comprar reservas porque eso también genera inflación. Y ahora, ¿cuál es el último factor que nos quedó de creación de dinero? Porque ahora quedó un solo motor prendido, pero que tiene una dimensión de que estructuralmente a estas tasas hace que la inflación no baje. Porque tenemos 1 billón de pesos en LELIQ remunerados al 60%. A eso hace que la inflación no baja porque estamos ahora creando dinero no para financiar al tesoro, no para comprar reservas. Estamos financiando porque dejamos es como cuando te endeudás, cuando el tesoro tomó deuda y después solo tenés que ajustar el presupuesto para pagar los intereses. Bueno, al Banco Central le pasó lo mismo. Se endeudó 1 billón de LEVAC para comprar reservas y ahora tiene que pagar intereses sobre ese stock de LEVAC, de LEVAC, bien digo, al 60%, porque claro, tiene miedo de que los dólares que compró con esas LEVAC, el sector privado diga, no, dame los dólares, tomá los pesos, quiero los dólares. Entonces estamos en una trampa de que le decimos al sector privado, no, quédate en LEVAC, cada vez te pago más. Y en el que cada vez te pago más, estamos con una tasa del 60%. Entonces tenemos un motor de creación de dinero que son las LEVAC. ¿Y cuál es la moraleja? Las LEVAC y las LELIQ son parte del problema, no son parte de la solución. En esto que le digo de caminar por pasto pisado, los bancos centrales no tienen ni LEVAC ni LELIQ, hacen política monetaria comprando títulos del tesoro.
Y la distinción no es menor, porque si yo compro títulos del Tesoro para meter o sacar plata en el mercado monetario, el que paga los intereses es el Tesoro. Entonces, el Banco Central no emite para nada. ¿Emite para comprar dólares? No. ¿Emite para financiar el Tesoro? No. ¿Emite por intereses del ELIC? No. Ah, ¿no emite para nada? No. Y por eso no tienen inflación. Entonces, las LEBAC y las LELIC son parte del problema, y son gran parte, un problema no menor. Y así como salir del cepo iba a ser doloroso, salir de las LELIC y las LEBAC va a ser doloroso. De hecho, la devaluación que acabamos de pegar, si no fue dolorosa, dígame, que justamente es porque vomitó el Banco Central. Lo que vimos fue una vomitada del Banco Central de atragantarse con tantas LELIC y LEBAC. Y lo peor que todavía tenemos, le regurgita todavía, que no saben ni cómo contenerlo. Entonces, la inflación es producto del Estado, es un producto del Estado. La inflación nace de este tipo de instituciones. Es un producto del Estado, hay que reconocerlo para poder solucionarlo. No lo genera el sector privado la inflación en ninguno de sus actores. La inflación es un producto del Estado y el sector privado solo la sufre. No genera inflación en el supermercado, no genera inflación en el salario, no genera inflación en sus expectativas, no genera inflación nada de todo eso. Así que voy cerrando mi oratoria, discúlpenme que me metí por todos lados, y también discúlpenme en los exabruptos que hago, que son simplemente para tenerlos bien, que me escuchen, porque así no se me escapan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, en este interín entre Ramiro y Carlos vamos a aprovechar para despedir a Juan Mariscal, que tiene que retirarse, lamentablemente, pero bueno, queda un fuerte aplauso. Perdón, me tengo que retirar, pero dos cosas. Me encanta que se generen estos episodios de diálogo. Algunas cosas comparto con Ramiro, evidentemente otras no, que tendremos que hablar. Y después, evidentemente el problema está en el gasto. Ramiro, decime cómo lo bajamos. Bienvenido. Buen día. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Ahora seguramente vamos a tener un debate largo y tupido en función de no solamente el contenido, sino tu oratoria. Que, bueno, yo me preguntaba qué llevar a Mar del Plata, qué llevar a Córdoba realmente. O si no podemos ir a los dos lados al mismo tiempo, no, difícil. Pero bueno, seguimos con Carlos. Así que, bueno, fundamentalmente, Carlos, todo tuyo. Planteanos los puntos que consideres más importantes en esta discusión y después abrimos a preguntas. Respuestas. Primero, bueno, agradecer la invitación, la verdad que parece también muy interesante poder generar estos ámbitos de discusión. Voy a ser mucho más tibio que Ramiro seguramente en lo que diga. Y bueno, siendo el tercero también tengo la ventaja que puedo colgarme de cosas que fueron diciendo cada uno para plantear algunos puntos. Primera cuestión importante, voy a aclarar, soy director de la oficina, uno de los directores de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Probablemente algunos sepan de qué se trata, probablemente muchos no. Bueno, es un proceso de creación. La Oficina de Presupuesto del Congreso es un organismo nuevo, se creó a fines de 2016 por ley del Congreso. Somos una oficina de soporte técnico al Congreso, a las dos cámaras, a diputados y a senadores, en temas de política fiscal. O sea, se llama de presupuesto, pero no es solo presupuesto lo que tenemos que hacer, sino es toda temática fiscal es materia de competencia de la oficina, siempre y cuando a los legisladores les interese el tema. Nosotros no podemos plantear algunas tareas, algunos trabajos a criterio nuestro, pero fundamentalmente nosotros dependemos de las comisiones de presupuesto y hacienda de las dos cámaras. Las autoridades de esas comisiones son las que nos demandan a nosotros trabajo. Uno de los trabajos importantes que nosotros tenemos que hacer tiene que ver con el costo de las leyes que plantea sancionar el Congreso.
Ahí es donde está la principal novedad, si se quiere, de la oficina nuestra, ¿no? Cuando se presenta un proyecto de ley que pasa por alguna de las comisiones de presupuesto del Senado de Diputados, las comisiones nos pueden dar la oportunidad a nosotros de evaluar cuál es el impacto fiscal que tiene ese proyecto. Impacto fiscal, hablamos de gasto o de impuestos, ¿sí? Modificaciones tributarias o tanto que sean modificaciones que incrementan los impuestos o que los bajan a los impuestos, proyectos que tienen que ver con gastos. Nosotros tendríamos la posibilidad de hacer alguna evaluación de impacto de esos proyectos. La oficina, si bien por ley se crea a fines de 2016, recién las autoridades, los directores, fuimos designados el año pasado, a principios de 2018, por lo cual llevamos un año y un mes, 2 meses de creación. Operativamente nos llevó tiempo ponernos en funcionamiento hasta que conseguimos espacio físico, pudimos empezar a trabajar. Estamos en un proceso de concursos para cubrir los puestos de analistas técnicos. La ley nos fija una cantidad máxima de 20 analistas que podemos tener, por lo cual la idea es que la oficina no se convierta en un monstruo más de la administración pública, sino que sea una pequeña bestia ahí corriendo a la gente de Hacienda con el presupuesto y opinando de temas que tienen que ver con políticas públicas, política fiscal, políticas públicas. Hasta acá hablo de la oficina. La oficina tiene su página de internet, es opc.gov.ar, ahí pueden ver bien de qué se trata, quiénes somos, que van a encontrar ya más de 20 documentos publicados por la oficina de todas temáticas, como les decía, fiscales. Y la oficina se concentra en cuestiones puramente analíticas, no es una oficina que opine, no está para opinar sobre políticas públicas, sino para hacer una evaluación técnica y cuantitativa de las políticas públicas, ¿sí? Dicho eso, todo lo que voy a decir ahora corre por cuenta mía, no hablo en nombre de la oficina, porque la oficina no opina, ¿no? La invitación en realidad me la hicieron a mí personalmente, no como, digamos, siendo miembro de la oficina de presupuesto, tengo que hacer esta aclaración porque no es la oficina por la que estoy hablando, ¿sí? De nuevo, no voy a hablar en el tono de Ramiro, ¿no? Más allá de que hable por mi cuenta, prefiero no ser tan taxativo en algunas cuestiones, pero sí comparto algunas cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico que hace Ramiro, algunas cuestiones que planteó Juan Mariscal sobre la historia y la situación actual de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, en algún punto se planteó la idea de, o la temática de la charla, la coyuntura electoral, ¿no? El presupuesto y la coyuntura electoral. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que vivimos en coyuntura electoral, ¿no? Si este año particularmente porque hay elecciones, el año que viene porque es la previa a las elecciones legislativas, el otro porque son las elecciones legislativas, estamos todo el tiempo en esa coyuntura que la cuestión electoral está por arriba, por ahí o la coyuntura electoral está por arriba de lo estructural o del análisis de mediano o de largo plazo que tenemos que plantear. ¿Cuál es el norte? Lo que ahí sí coincido con Ramiro nos falta tener una definición de cuál es el norte. No diría tan preciso si queremos ir a Córdoba o a Mar del Plata, pero digo, tener una idea, aunque sea si queremos ir de vacaciones. Eso también. ¿A qué vamos a Mar del Plata? ¿Vamos a trabajar o vamos de vacaciones? ¿No? O a Córdoba, ¿no? Entonces, como que nos falta tener ese debate y que las decisiones que eventualmente se tomen en ese sentido se sostengan en el tiempo. No quiero decir que hay que ir para un lado o para el otro,
Yo digo, bueno, pensemos, o por ahí no, decimos, no, estamos contentos así, queremos seguir con la volatilidad esta de crecemos un año, caemos otro, crecemos, caemos, crecemos 3, 4 años seguidos, caemos 3, 4 años seguidos. Si, también es una opción, digo, no hace falta ser Europa, podemos ser Argentina y seguir en esta situación en la que estamos. Entonces, ¿cómo podemos enmarcar justamente la discusión presupuestaria, la discusión de políticas fiscales en ese contexto? O sea, de nuevo. Y una pregunta que también surge en cada inicio del debate legislativo, algo que comentó Mario, ¿no? Antes de arrancar, es el presupuesto es el plan de gobierno del Poder Ejecutivo. Digo, esa discusión también la tenemos todos los años. Yo estuve de asesor un tiempo en el Congreso y cuando venía la discusión del presupuesto, digo, bueno, ¿quién es el dueño del presupuesto? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? ¿No? ¿Qué representa esas planillas gigantescas y que son tan difíciles por ahí de leer y de analizar? Digo, ¿qué es lo que se está planteando ahí? ¿Quién tiene las atribuciones para definir o tomar decisiones sobre eso? Bueno, eso, la Constitución plantea algunas cosas, el uso y costumbre nos va llevando siempre a esa discusión y nunca termina de estar claro. En general, ahí mayormente estamos de acuerdo que el presupuesto representa el plan de gestión del Ejecutivo y el Legislativo lo que tiene que hacer es aprobarlo. Obviamente hay discusiones en cuanto a distribución de algunas partidas, sobre todo cuando se habla de la parte mayormente de lo que tiene que ver con obras de infraestructura, obra pública, cómo se reparte entre las provincias. Pero eso tampoco termina de estar del todo claro. De alguna manera la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso tiene que ver con esas discusiones, ¿no? De que el Poder Legislativo tenga mayores herramientas para analizar el presupuesto y tomar decisiones sobre el debate presupuestario y después, obviamente, sobre el seguimiento de la ejecución. Pero son discusiones reiterativas. Cada año que llega el presupuesto empieza la discusión esa, el Ejecutivo se planta en la posición esa que el presupuesto es mío y tiene que salir como yo digo, los legisladores, dependiendo la coyuntura política, que si el oficialismo tiene mayorías sólidas o no, da más lugar al debate o menos lugar al debate. Digo, la discusión presupuestaria se hace más larga o más corta, dependiendo de cómo está conformado el Congreso, básicamente, ¿no? Si el oficialismo tiene una mayoría en ambas cámaras, el presupuesto pasa con un trámite express. Si el oficialismo no tiene tanta fuerza legislativa, la discusión es un poco más larga y los proyectos de presupuesto por ahí se terminan transformando más que las versiones originales, ¿no? En otros países pasa distintas situaciones, pasan más, pasan menos. Si quieren, vamos al caso norteamericano. En Estados Unidos hace más de 2 años que no tienen presupuesto, por ejemplo. O sea, cuando hablamos también de las reglas de juego, tampoco compremos que todos los países desarrollados, los países de la OCDE, tienen todo solucionado, ¿no? Estados Unidos, de nuevo, estuvo principio de año, estuvo un par de meses casi más de media administración pública cerrada porque no se ponen de acuerdo con el presupuesto. No, las leyes son completamente distintas. Nosotros tenemos una legislación que nos dice que si para el 31 de diciembre no está aprobado el presupuesto, el año arranca con el mismo presupuesto que el año anterior, con algunos ajustes que tienen que ver con cuestiones coyunturales, macroeconómicas y demás. En el caso de Estados Unidos eso no pasa. Y no tienen presupuesto hasta que no se ponen de acuerdo o dicen, bueno, transitoriamente vamos a habilitar tanta plata para que la salud siga funcionando, para que la educación siga funcionando, pero mientras otras cosas no se solucionan. Ahí estuvimos como parte de trabajo de la oficina, estuvimos en Estados Unidos y nos comentaban que estaban en un proceso de discusión, de redefinición de las normas de tratamiento legislativo para el presupuesto para ver cómo empezar a tener un proceso más sano, más
más prolijo de discusión del presupuesto, que no pasen esas cosas de estar 2 años sin un presupuesto que habilite el funcionamiento pleno de la administración. Nosotros, como les decía, tenemos otras normas que nos evitan esa situación. ¿Son mejores, son peores? Sí, son distintas. Nosotros todos los años podemos arrancar el año con un presupuesto público en funcionamiento. La otra cuestión relacionada con esto de la normativa, de las elecciones y demás, nosotros tenemos una particularidad, es que el año presupuestario arranca el 1 de enero, los gobiernos asumen el 10 de diciembre. Entonces, el gobierno que asume tiene, si es cambio de gobierno, asume y tiene que gestionar todo el primer año con el presupuesto del gobierno que armó el gobierno anterior, ¿no? Con lo cual ahí también hay algo que no sé si es sano. Uno arranca una gestión, me tocó vivirlo en el momento que me hice cargo de la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior. Era cambio de gobierno y había que gestionar con una estructura de ministerio completamente distinta a la que había antes, con un presupuesto que estaba pensado obviamente para un tipo de política, y la gestión nueva quería hacer otras políticas. Fue todo un tema bastante complicado de solucionar. Ahí hay algo también, me parece que hay que pensar. Discutir, plantear ideas o lo que sea. Y la otra cuestión es también relacionada con el presupuesto, el proceso presupuestario, es el presupuesto para qué es, para solucionar problemas de corto plazo, problemas de largo plazo, algo que planteó, creo que Juan habló algo de eso, ¿no? El presupuesto tiene que mirar las dos cosas, ¿no? Tiene que ser reflejo de atender a la coyuntura, ¿no? Estamos en una coyuntura macroeconómica muy, muy complicada. Obviamente hay que tomar medidas de corto plazo, y eso todo lo que hace el Ejecutivo es uso del presupuesto, con lo cual el presupuesto tiene que estar contemplado, pero tiene que haber un norte, tiene que haber un lugar hacia dónde ir, y en el mismo presupuesto tiene que estar contemplado eso de hacia dónde van las políticas de mediano, de largo plazo del país. Nuevo, sobre las cuales habría que haber consenso, y ahí me parece donde el Poder Legislativo tiene que tomar más poder en esa discusión. Es decir, bueno, el presupuesto, estos programas son estructurales, son programas de largo plazo, pongámonos de acuerdo, y esto en todos los presupuestos esto tiene que mantenerse con cierta fuerza. Después el gobierno discuta para cómo cree en la coyuntura que se puede llegar a ese mediano o largo plazo, tomar las medidas de política y llevar adelante el gasto como se quiera hacer. Otra cuestión importante relacionada con el presupuesto y con las políticas estructurales es tener en claro o ser un poco más cuidadoso también cuando hablamos de las políticas estructurales y cuando las queremos llevar a cabo, ¿no? Un ejemplo voy a dar. Todos debemos estar de acuerdo de que la vivienda debería ser una política de Estado prioritaria, ¿no? Todos creo que estamos de acuerdo en que la vivienda, eliminar el déficit habitacional, debería ser una prioridad, y todos los gobiernos han planteado eso de alguna manera, ¿no? El gobierno del Frente para la Victoria con el Plan Nacional de Vivienda, el gobierno actual en la campaña hablando de eliminar el déficit habitacional. Ahora, ¿qué tan factible es eso? ¿Lo podemos hacer? ¿Cuánto tiempo lleva hacer eso? ¿No? Por ejemplo, el gobierno actual decía en 4 años vamos a eliminar el déficit habitacional. Primera pregunta que nadie sabe es cuál es el déficit habitacional, ¿no? O sea, ¿cuántas viviendas habría que construir para eliminar el déficit habitacional? No hay un número certero, confiable, que se diga esto es el número y no hay discusión. Lo que nos plantea ya una cuestión obviamente básica de una falencia básica argentina, que tiene que ver con el estado de las estadísticas, ¿no? No tenemos buenas estadísticas para hacer políticas públicas. Digo, todos los gobiernos hablan de planes de vivienda, hay que construir viviendas, no sabemos cuántas viviendas faltan. Bueno, el gobierno actual hablaba de un déficit habitacional de millón y medio de viviendas, ¿no? Había que construir, supóngase que el número ese
es apropiado. Bueno, como ya cuando se llega a ese número, se ve la estructura del presupuesto y dice, bueno, en 4 años no podemos construir 1.200.000 viviendas, vamos a hacerlo en un poco más. Vamos a construir 250.000 viviendas por año. Ese fue el primer número que se puso sobre la mesa. 250.000 viviendas por año son más o menos la vivienda típica que construye el Estado, son 60 metros cuadrados. 250.000 viviendas son algo así como 15 millones de metros cuadrados por año, ¿no? 250.000 por 60. ¿Saben cuánto es el máximo histórico de construcción de viviendas en Argentina que se alcanzó el año pasado? 8 millones. O sea, el Estado quería que, digamos, la ilusión del Estado era construir 15 millones de metros cuadrados cuando toda la economía argentina construyó como máximo 8 millones de metros cuadrados. O sea, ¿se pueden construir 250.000 viviendas en un año? No, imposible. Y no fue solo una idea que planteó este gobierno, sino que cuando uno arranca, mira la historia del Plan Nacional de Vivienda del gobierno anterior, también planteaba números de ese estilo. ¿Cuántas viviendas se construyen finalmente por año? 5.000, 10.000 en años con mucho presupuesto para eso. Digo, ¿es poco, es mucho? Bueno, es lo que hay, decía, hay una frase, ¿no? Pero me parece que ahí es donde, de nuevo, en este ámbito donde estábamos, gente seguramente con conocimiento de distintos temas, con llegada a los legisladores, con llegadas a los funcionarios públicos, bueno, empezar a poner un poco de racionalidad, decir, bueno, queremos solucionar el déficit habitacional, ¿tenemos las condiciones? Digo, de nuevo, hablo de vivienda porque tuve la oportunidad de estar involucrado de manera directa. Fue una de las primeras reuniones y después de esa reunión no me invitaron más. Se estaba planteando esto, dice, bueno, vamos a construir este año, vamos a construir 250.000 viviendas, bueno, pero no tenemos presupuesto. Yo era el director de administración, era el que tenía que recibir los pedidos de presupuesto, acá la colega sabe bien de qué se trata, y después hay que ir al Ministerio de Hacienda o a Jefatura de Gabinete y decir, bueno, necesitamos tanta plata. En ese momento era construir las 250.000 viviendas, supónganse eran 200.000 millones de pesos. En un presupuesto nacional de casi 2 millones de pesos. O sea, era el 10% del presupuesto, es mucha plata, pero si hay voluntad política, podría aparecer la plata. Le digo, ustedes por la plata no se preocupan. Le digo, pues si realmente el gobierno tiene la voluntad de hacerlo, se va a hacer. Ahora les hago una pregunta. ¿Hay cemento para construir 250.000 viviendas? Y no, me dicen, no hay. Bueno, ¿de qué estamos discutiendo? ¿No? Después de eso, obviamente, fue que no me invitaron más a las reuniones. Pero bueno. Entonces, digo, Ramiro habló muy bien desde el punto de vista del economista. Los que hacemos políticas públicas podemos hablar mucho de políticas públicas, pero después tenemos la política o los políticos en sí que tienen otras ideas. Digo, lo que tenemos que tratar de hacer es acercarnos todos a hablar un lenguaje común y bajar a la realidad. O sea, no vamos a ser Italia, ni España, ni Alemania en el corto plazo. Pensemos si queremos ser Italia, España o Alemania o lo que sea. Pero tampoco pensemos que las soluciones son tan rápidas, tan inmediatas y tan fáciles de plantear como por ahí uno podría pensar. El otro tema importante que está dando vuelta, que recién de alguna manera se empieza a plantear, el tema del sistema previsional. Ahí hay otro punto estructural para la discusión que tiene que ver con la discusión presupuestaria, con la discusión política y con la discusión de políticas públicas, la discusión de hacia dónde quiere ir este país. Ahí de nuevo, seguramente todos estamos de acuerdo que toda persona mayor de edad tiene que tener un ingreso garantizado por el Estado. Ahora, ¿qué ingreso? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Todos tienen que recibir lo mismo o no? Y después, ¿el Estado está en condiciones de solventar eso? ¿Cómo? O si queremos que el Estado esté en condiciones de solventarlo, bueno, ¿qué hay que hacer? Esas discusiones tampoco se dan. Fue un escándalo la discusión a fines de 2017 por el cambio de la fórmula de movilidad previsional.
Más allá de la discusión puntual de si el primer trimestre iban a cobrar más con la otra fórmula o menos con la otra fórmula, se desaprovechó, si se quiere, un momento para discutir algo más serio. La fórmula actual que tiene la movilidad previsional implica que este año más o menos el 70% del presupuesto se va a gastar en jubilaciones. El presupuesto nacional se va a gastar en jubilaciones. ¿Por qué? Porque la fórmula tiene 70% componente inflacionario, 30% componente salario, con rezago de 6 meses. Con lo cual, digamos, ya más o menos está claro cuál va a ser el ajuste a lo largo de todo el año. El presupuesto preveía que la inflación este año iba a ser del 30%, lamentablemente vamos a estar muy arriba de eso, con lo cual el ajuste de las jubilaciones va a ser más grande que el que se pensaba en la discusión del presupuesto, con lo cual el peso de las jubilaciones adentro del presupuesto va a ser más grande todavía. ¿Sí? O sea, va a ser un número que no estaba contemplado. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Cómo vamos a hacer? El Congreso votó un presupuesto con una cierta pauta de gasto, una cierta proyección de ingresos. Los ingresos, ahora lo que se empieza a hablar es que los ingresos van a ser menores encima. No es que ni siquiera se va a llegar a la pauta de recaudación que se planteó en el presupuesto. Tenemos gastos que van a ir para arriba, ingresos que van a ir para abajo. ¿Cómo se va a solucionar eso? Son discusiones que nos plantea la coyuntura, pero que tienen que ver con situaciones estructurales. O sea, el sistema previsional es algo que no solucionamos de un día para el otro, ni se soluciona cambiando una fórmula de movilidad. No, tiene que ver con otras cuestiones de más largo plazo. Cuando en el año que fue 2008 que se sancionó la ley de movilidad del 82% móvil, que después fue vetada por el Ejecutivo. Ahí cuando uno lee los considerandos del veto, ahí está muy claro el panorama. Dice, bueno, el sistema es insostenible de esa manera. Sin embargo, ese mismo gobierno que dijo era insostenible, después hace una moratoria previsional y suma 4,5 millones de jubilados. Ya era insostenible con 4,5 millones menos, sumarle 4,5 millones más, digamos, no soluciona el problema, ¿no? Lo agranda. Entonces, me parece, de nuevo, tenemos que empezar a tener una discusión más seria, sacada de la coyuntura electoral, obviamente, que es lo más difícil, sobre todo en ambientes políticos tan fuertes como el Congreso, de saber que hay temas que estructuralmente son fundamentales y que hay que discutirlos, pero que hay que discutirlos en serio, no al calor de las campañas electorales. Bueno, tema vivienda, tema jubilaciones, podemos hablar de un montón de otros temas. Tema fundamental también la estructura tributaria. O sea, el sistema tributario, ¿para qué está? ¿Para qué tenemos el sistema tributario que tenemos? ¿Cuál es el objetivo? Recaudar para financiar gastos, para recaudar, obviamente, para sostener el Estado, pero que sea también un mecanismo de incentivos a la producción, ¿no? ¿O qué? La discusión tampoco. Entonces tenemos sucesiones de reformas tributarias cada pocos años que no solucionan, obviamente, las cuestiones de fondo. Tuvimos una reforma bastante extensa que comentó Juan a fines de 2017, no llegó ni a mitad de camino, que hubo que empezar a reformarla por motivos coyunturales. O sea, la reforma se había pensado y se había estructurado con la idea de que la economía argentina iba para un lado y fue para otro. Entonces, la reforma esa estructural que se planteaba hubo que cambiarla toda. La movilidad jubilatoria también, o sea, estaba pensada, asociada a la reforma tributaria, porque si la reforma tributaria funcionaba bien y la economía argentina funcionaba como el gobierno creía que iba a funcionar, la fórmula anterior de movilidad previsional iba a hacer que las jubilaciones bajen.
¿Alguien se dio cuenta de eso? ¿Ustedes lo escucharon alguna vez a ese punto? No, ¿por qué? Porque la fórmula anterior tenía un componente de recaudación, de la recaudación de la seguridad social, que con la reforma debía caer la recaudación de la seguridad social. Con lo cual, si caía la recaudación, tenía que bajar la jubilación. O sea, parte de la necesidad de modificar la fórmula de movilidad era evitar que las jubilaciones bajen nominalmente. ¿No? O sea, decir, bueno, el mes que viene usted jubilado en vez de ganar 10 pesos va a ganar 9, va a cobrar. ¿No? ¿Sí? Se hizo otra fórmula pensando en que efectivamente eso no tenga nunca un valor negativo, porque ya nadie espera que Argentina vaya a tener inflación negativa, ya no solo que baje, sino que no va a ser, nunca no va a haber deflación, con lo cual, bueno, no va a caer nunca. Tampoco nadie se esperaba que, o sea, el gobierno en ese momento, cuando hace la reforma, tampoco se imaginaba que en lugar de pasar de 25 a 10, iba a pasar de 25 a 50 la inflación. Y aparece otra vez este problema como algo importante. Y digo, nadie, o sea, está el elefante adentro de la habitación y nadie dice nada. Ni el oficialismo, ni la oposición, ninguna fuerza política está hablando del tema. ¿Por qué? Porque es año electoral, ¿no? El año que viene se van a animar y no, porque va a ser un gobierno nuevo o el mismo, pero con más fuerza o menos fuerza política. Entonces va a ser un año de transición. Al año siguiente, ¿qué pasa? Elecciones de nuevo. ¿Qué va a pasar? No se va a discutir el tema. Entonces vamos a seguir pateando el tema y las definiciones estructurales para adelante. Un tema más, y después hablemos todos. Relacionado con el tema consenso fiscal, nosotros, bueno, justamente a pedido de un legislador estamos haciendo un trabajo sobre la evolución de la coparticipación. Entonces me puse a mirar cómo fueron evolucionando los pactos fiscales entre la nación y las provincias desde la década del 80 para acá. Todos los pactos fiscales dicen lo mismo. Lo mismo que el consenso fiscal. Hay que bajar ingresos brutos, hay que eliminar sellos, hay que... Literal, ¿eh? Digo, no es... Ahora, cuando en un par de meses, cuando esté el informe publicado, probablemente ahí lo vean. Nuevo es, decimos y repetimos siempre la misma cosa y nunca la hacemos. O sea, porque si todavía el primer pacto fiscal, estamos hablando del año 92, o sea, pasaron 27 años en el medio y seguimos diciendo lo mismo. Hay que bajar ingresos brutos, hay que bajar sellos, hay que homogeneizar el tratamiento impositivo de los inmuebles para que las provincias después cobren más o menos todo lo mismo. O sea, todo lo mismo que dice el consenso fiscal de 2017, lo decía el del 92, el del 93, el del 96, el del 99, el del 2005, todos. Nunca lo hacemos, básicamente. Es más, probablemente haya cláusulas que sigan vigentes y sanciones implícitas en esos consensos, obviamente nunca se aplicaron. Como retener coparticipación en la provincia que no cumplía. No, ahí es la política, la discusión política, frenando obviamente esas cosas. No digo que esté bien o esté mal, son hechos de la realidad, ¿no? Tenemos 25 años de historia de pacto fiscal y los diciendo lo mismo y no haciéndolo. ¿Por qué? El problema es siempre el mismo, gasto público y recaudación. O sea, cómo gastamos, cuánto gastamos y cómo lo financiamos. Entonces, ahí hay parece un tema también de discusión fuerte y tiene que ver un poco con lo que también decía Ramiro de, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? Si estamos siempre discutiendo lo mismo, claramente es más difícil poder salir del círculo vicioso. Bueno, corto acá y seguimos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que se han disparado algunos temas muy concretos, tanto de corto como de largo plazo. Lo de la cuestión previsional es un aspecto que sí, claramente debería estar más en tema, en discusión. Pero fundamentalmente, bueno, me gustaría ahora que pasemos a algunas preguntas, unos intercambios para el debate y después hacemos un cierre. Así que, bueno, le voy a pedir a los que quieran formular las preguntas que levanten la mano
y le alcanzamos el micrófono inalámbrico, por favor. Gracias. Les recordamos que es necesario que hablen al micrófono para que las consultas puedan ser tomadas por la transmisión de Senado Televisión y que quienes están participando de esta presentación son el señor Ramiro Castiñeira, economista, director de Econometric, Carlos Guberman, director de Análisis Fiscal Tributario de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. En primer lugar, lo hizo el señor Juan Mariscal, subsecretario de Política Tributaria, Ministerio de Hacienda de la Nación, y quien modera este encuentro es el señor Ignacio Bruera, economista, integrante de Diálogos y Consenso, director nacional de Planificación y Monitoreo de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Territorial del Plan Belgrano de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Yo, Ignacio, le propondría que sea usted quien inicie con estas preguntas, así el resto se anima también. Bueno, de hecho, sí teníamos varias con Juan, muchas otras con Ramiro y Carlos. Bueno, en principio, lo primero que se me ocurre, para un poco empalmar las dos presentaciones, tiene que ver un poco lo que decías, Ramiro, del rumbo, definir más concretamente, no solamente para el mundo, sino para nosotros mismos, de a dónde queremos ir, implica unas decisiones de corto plazo que después se verán reflejadas tanto en un cierre presupuestario y un arrancar económico, un crecimiento económico ante 2019 y eventualmente, mejor dicho, 2020, pero también al mismo tiempo cómo logramos en un contexto de bajo crecimiento o nulo crecimiento o caída, también empalmar las discusiones de largo que hacen a las discusiones de fondo que bien planteaba Carlos, ¿no? El tema previsional, por ejemplo, es algo fundamental. Y cómo tenemos, como sociedad me refiero, ya no como ninguno de los grupos o segmentos políticos de tanto oficialismo como oposición, la posibilidad de plantear estos debates que sean sostenibles en el tiempo más allá del electoral. Cómo rompemos con esa discusión, con esa inercia, y cómo llegamos a instancias como las de finales de 2017, planteando discusiones de fondo en serio y no simplemente una fórmula de movilidad, que es lo que terminó siendo, digamos. Fíjate que me cuesta responder la pregunta, ¿y por qué? Porque soy economista, no sociólogo, ¿no? Es un punto no menor, porque las discusiones que tiene Argentina parecen más, es casi la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, ¿no? O sea, nosotros estamos para la medicación, me parece. Pero una vez que definen, dicen, bueno, si quieren sumarse al mundo, que es para lo que para mí Argentina le pifió, es cuando yo les contaba de que Argentina se hizo grande exportando, y después de la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente hubo un paréntesis entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo un paréntesis mundial de que los barcos no transportaban mercancías, transportaban armas y militares, pero después cuando terminó ese periodo de entreguerras y volvieron a exportar mercancías, Argentina no se sumó. Es ahí donde es el error estratégico de Argentina, es ahí cuando Argentina empezó a decaer. Entonces, para mí el punto no menor es para que Argentina nuevamente se sume al mundo, necesitamos las reglas del mundo para poder comerciar con ellos. Porque lo glorioso del capitalismo es que gente que no se conoce, que habla distintos idiomas y que viven en dos culturas absolutamente diferentes, gracias al capitalismo pueden comerciar, ¿no? Pero hay una cuestión básica que es justamente, a ver, yo no sé hablar, no sé, en cualquier país posiblemente no sepa su idioma, pero sí sé negociar. Y si tienen las reglas del capitalismo voy a poder jugar. En consecuencia, lo que el mundo buscó para la globalización, lo que potenció fue, muchachos, simplifiquemos las reglas básicas del comercio internacional y eso va a potenciar el comercio y nos va a favorecer a todos los países. Lo que no hizo Argentina fue, como se aisló, a ver, el cepo y las DEJAI, el cupo y las retenciones
es el emblema de que Argentina se quiso alejar del mundo. Si Argentina se quiere... y el otro gran emblema ya en este siglo, el Alca, Alca, al carajo, que fue directamente con una falta de respeto y responsabilidad impresionante, porque podías discutir en una mesa grande discusiones de comercio internacional. Ahora, cancherear el Alca al carajo, pegar un portazo en la cara cuando venía un presidente a proponer a charlar. Se hizo la contracumbre de tamaña infantilidad. Es impresionante cómo Argentina se aísla sola. Entonces, cuando nos demos cuenta de que estamos aislados, cuando nos demos cuenta que nuestras propias reglas, porque posiblemente no tenemos el idioma del resto del mundo, pero tampoco tenemos el idioma capitalista como para poder comerciar. O sea, nuestras reglas son ridículas. Entonces, es lo que hizo de que Argentina se quede aislada. Y de por qué las exportaciones de Argentina no crecen. Y bueno, como si Argentina mantenía el mismo, el mundo, como les comentaba, el mundo creció. Si Argentina mantenía el mismo ratio dentro de la torta, ¿no? El mismo participación en el comercio, hoy en vez de estar exportando por 60.000 millones de dólares, podría estar exportando 160.000 millones de dólares. Créanme que con 100.000 millones más de dólares en la economía, esto es otro país. Era un PIB per cápita más cercano, ya no de 10.000 dólares, quizá de 20.000. O sea, tenemos que darnos cuenta que las decisiones de aislarnos del mundo nos hizo estancar. Entonces, a tu pregunta de cómo conectamos el corto plazo con el largo plazo, es decir, bueno, Mar del Plata está a 400 kilómetros y se tarda un tiempo, pero pongamos motor en marcha y empecemos a ir y vayamos donde está el mundo, porque el otro punto es ese, porque podemos poner un rumbo, pero si la OECD está allá, si se alejan, lo pueden tomar, pero si se alejan y después no se pueden conectar con el mundo, si se van para allá y no tomaron por lo menos mirar el mapa a ver si hay alguna estación de servicio como para seguir el viaje, bueno, el mundo estaba para allá y las estaciones de servicio estaban para allá. Entonces, esa discusión tan básica es la que hace Argentina y que la estancó y que todavía el famoso vivir con lo nuestro nos hizo aislarnos del mundo. O sea, son emblemas argentinos, son decisiones de argentinos y que nos hicieron estancar, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que le pifiamos de modelo económico, de que cuando el mundo apostó a la globalización, nosotros apostamos a cerrarnos. Entonces es tomar conciencia de eso y caminar por paso pisado para poder alcanzarlo. Carlos, ¿cómo lo ves? Yo, digo, de nuevo, coincido a grandes rasgos con lo que dice Ramiro sobre no tener en claro el rumbo. Eso me parece que la historia es clara en eso, ¿no? La alternancia de gobierno yendo para un lado o para otro no genera una tendencia positiva, ¿no? De nuevo, no quiere decir que esté diciendo que haya que ir para un lado o para el otro, como si lo plantea tan categórico Ramiro. Yo creo que falta la discusión de políticas de largo plazo. Obviamente, para tener discusiones de política de largo plazo hay que tener un cierto consenso de, bueno, para dónde vamos a ir y qué políticas de base sentamos en ese camino. Después la coyuntura, hay cosas obviamente que no son manejables, que pueden haber accidentes en cualquier momento y que haya que tomar otra ruta porque se cayó un puente o porque hubo lo que sea. El tema de nuevo es si está claro hacia dónde se puede ir, hacia dónde se quiere ir y cómo se puede ir. De nuevo, y si se puede ir y qué tan rápido, por ahí queremos, el GPS te dice que en 2 horas llegás, pero la ruta está llena de pozos y tenés que ir mucho más despacio. De nuevo, lo que decía, plan de vivienda para todo el mundo. Bueno, ¿podemos hacerla? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Lo podemos hacer en 2 años? No, es algo que trasciende 3 gestiones de gobierno. Bueno,
¿Nos podemos poner de acuerdo alguna vez en algo de eso? ¿No? Es decir, bueno, este plan vamos a demorar 12 años en hacerlo, son 3 presidentes distintos. ¿Lo podemos hacer? ¿Tenemos la madurez institucional para hacerlo? Lamentablemente creo que no. Es como que cada vez que llega un presidente nuevo, todo lo anterior a la basura, empezamos de cero. Es difícil. Más si eso pasa cada 4 años. Cada 4 años cambiamos, empezamos de nuevo, o ya ni siquiera 4 años, porque viendo que probablemente los resultados electorales van para otro año, el mismo gobierno, para tratar por ahí de zafar o de llegar mejor parado, empieza a cambiar antes. Por ahí el propio oficialismo no sostiene sus políticas porque piensa que si las sostiene se va a ir. Es como un poco perverso, y ahí me parece, insisto, donde el Poder Legislativo tiene más, debería tener un rol más claro, más fuerte. Es decir, bueno, estos son, el plan de vivienda se va a llamar por los próximos 20 años de tal manera. En 20 años vamos a construir 2 millones de viviendas de tal forma, venga el que venga. Cuando viene el proyecto de presupuesto, lo primero que hay que hacer es mirar, ¿el plan de vivienda está? No está bueno, vaya de vuelta y tráigalo con el plan de vivienda que venimos votando hace X cantidad de años. Eso, me parece que esas son las cosas que hay que empezar a hacer donde hay lugar para consensos. Acá, más que bien, se suelen generar consensos. No salió una sola ley nunca, básicamente. Y, sin embargo, salen estos años en que el oficialismo no ha tenido mayoría en ningún momento. Han salido adelante algunas leyes bastante polémicas, podríamos decir, pero se generaron los consensos necesarios para llevarlo adelante. Bueno, empecemos a plantear que eso sea sobre temas estructurales, y que después se comprometan los legisladores a revisar de que eso pasa. Como idea, yo soy economista también, no soy politólogo, no hago política, por eso por ahí pienso estas cosas y soy un poco, me hago ilusiones de que eso pueda pasar. Pero digo, bueno, tiene que llegar un momento en que la política empiece a entender que así no se puede seguir. Así en el sentido que cambiamos la regla de juego todo el tiempo. No digo cuáles son las reglas de juego, digo, bueno, pongámonos de acuerdo 3, 4 cosas de base, y lo demás, digo, nos ponemos de acuerdo sobre el sistema previsional, el plan de infraestructura y alguna cosa más, ya el 90% del presupuesto ya está listo. Digo, no le queda más que el 10% restante al oficialismo de turno para hacer su política coyuntural, si se quiere. Digo, como están los números, es eso. Jubilaciones se lleva 70%, sueldo de empleados públicos son entre 10 y 15, ahí tenemos entre 80% del gasto, le ponemos 10% del gasto a infraestructura, ya está, 90% cerrado, y después el resto sí que sea la política, si quiere hacer alguna cosa, alguna obra en particular o alguna política puntual. Pero bueno, se van acomodando algunas cosas. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien del público? ¿Una pregunta? Algo de cómo hacía con el tema de reducir el gasto. No me acuerdo exactamente la pregunta, pero se fue que dijo, estoy de acuerdo con vos en algunas cosas, pero ¿cómo hacemos para reducir el gasto? Algo así. Argentina en la última década pasó de un gasto público de 22 puntos del PBI a 44 puntos del PBI, ¿no? Es decir, sobre eso, para poder financiarlo, mató al sector privado de impuestos. Argentina en este momento tiene, si querés, en el 2015, pues Juan te diría que bajó 1,5 puntos la presión tributaria, así que vamos a tomárselo. Los datos dicen eso.
Pero para llegar a ese 44 punto de gasto, llevó la presión tributaria a primer puesto a nivel internacional, sacando 2 islas. Sacamos 2 islas y Argentina es el primer país con primer puesto en presión tributaria, ¿no? ¿Qué número implica eso? Que Argentina, para el que hace absolutamente todo en blanco, tiene la mayor presión tributaria que en países como, supuestamente, donde se pagan muchos impuestos, como puede ser Noruega, Suecia. Bueno, Argentina le gana a eso de presión tributaria, ¿no? Entonces, pero como no alcanza la presión tributaria, en su momento se patinaba las reservas, en otros tiempos se tomó deuda, y como no alcanza la mayor presión tributaria y como no alcanza a patinarse las reservas o tomar deuda, encima también le damos la maquinita. Entonces, para poder financiarlo, y por lo tanto es un impuesto más, el impuesto inflacionario. Por eso se le llama impuesto inflacionario al economista, porque de última es sacar los recursos vía no legislativos al sector privado para poder financiarlo, porque justamente la inflación hace que todos le estaremos trasladando recursos al sector público. Pues si uno tiene un papelito que dice 10 pesos y después no compra nada, evidentemente alguien ese poder de compra se lo quedó. ¿Quién se lo quedó? Se lo quedó el Estado. Porque vos, para conseguirlo, trabajaste y después cuando quisiste darte la vuelta y ir a comprar algo, desapareció, ¿no? El poder de compra, tu trabajo desaparece. ¿Quién se lo quedó? El Estado. Entonces, primero es tomar conciencia de que hay un exceso de gasto público abismal, de que nos hizo llevar a ahogar al sector privado de impuestos, de deuda y de inflación. Y después a mí me gusta resumirlo con el ejemplo del fumador. Porque el fumador se cura cuando reconoce que es adicto al cigarrillo. Entonces, cuando Argentina reconozca que es en este momento adicto al gasto público, y es adicto al gasto público producto de que tiene una estructura económica que, como se es lo del mundo, no crece, entonces busca que la respuesta la haga el Estado, es decir, mira, esto no crece, necesito algo. Y el Estado levantamos toda la mano, sí, ayúdalo, sí, ayúdalo, sí, ayúdalo. En vez de decir, che, esto no crece, liberémoslo, así todos los que están pidiendo asistencia social, en rigor lo que logran, no llegarían a eso porque la economía empieza a funcionar. Entonces, lo primero es reconocer dónde le erramos, porque cuando se dice que sobra 1 millón de puestos de trabajo, de empleados públicos, suena durísimo, porque vos decís, pará, entonces van a ir directo todos a la calle. No, no es eso. Es, si vos reconocés de que esto lo tenés trabado y no crece, entonces mirá, tenemos que hacer las condiciones para que la economía privada crezca y solitos se van a ir empezando a ir. Porque si la economía empieza a crecer, va a pagar mejores salarios del sector, claro, el sector privado que el sector público. Entonces vos tenés que generar primero que crezca esto, más que porque si esto no crece y despedimos 1 millón, esto colapsa como país. Entonces, yo lo tomo que, a ver, ¿sobra 1 millón de puestos de trabajo? Y sí, porque vos achicaste la empresa, achicaste nuestra empresa privada y están todos pidiendo plata al sector público. Y están todos ahí adentro buscando la oportunidad que no tienen en el sector privado. Entonces, más que primero dónde hago el ajuste, es primero reconocer que soy adicto. Entonces, una vez que vamos a reconocer que soy adicto y una vez que vamos a reconocer que le pifiamos de modelo económico, entonces ahí vamos a empezar a encontrar respuesta. Así de una, hacer cenar, llegué yo, le pegamos un guadañazo a esto, a los jubilados 2 puntos menos de PBI y por acá 2 puntos menos de PBI. Mira, así no va a funcionar. O sea, pero un punto no menor. Yo no soy quien subió 20 puntos el gasto público. Yo te contaba de que el PBI pasó de 20 a 44. Esa responsabilidad yo no la tomé. Entonces, quienes sí levantaron la mano para aumentar el gasto público de esa magnitud, que se hagan cargo y que digan dónde hay que bajarlo ahora. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, me gustaría agradecer a los panelistas, dar un cierre y bueno, claramente, evidentemente pasa por el crecimiento y la inserción en el mundo, es una de las primeras conclusiones.
Y bueno, agradecerles, seguramente dentro de una semana vamos a estar enviando la próxima invitación para el próximo panel. Así que bueno, muchas gracias por la atención y por haber venido. De este modo culmina la charla La economía y el presupuesto nacional en la coyuntura electoral, convocada por la Dirección General de Comisiones y organizada por el Grupo Diálogos y Consensos, que se realizó en este salón Perito Moreno Frondizi del edificio Alfredo Palacios, anexo de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.